repasando lo último que hemos visto. Estábamos viendo las propiedades de la transformada de Fourier. ¿Ya? Y recordando lo más importante, dame un segundo. ¿Cómo? Ahí sí. Entonces, recordando la transformada de Fourier de la función delta y de la función pulso rectangular, ya que en el primer caso una línea recta para el delta y para la función pulso rectangular para el sampling, ¿ya? Sí, estoy grabando. Vimos la propiedad de desplazamiento en el tiempo, ¿ya? Que a medida que hay desplazamiento en el tiempo, nosotros multiplicamos, ¿cierto?, la misma transformada de Fourier por L menos J omega t, ¿ya? Y ahí pusimos el ejemplo de desplazar la función delta y nos queda la exponencial, ¿ya? Y también hicimos la referencia que el espectro en frecuencia, o espectro simplemente, es el valor absoluto de la función, ¿cierto?, de transformada de Fourier al cuadrado. En valor absoluto porque es una función compleja, ¿ya? Y nosotros siempre en funciones complejas vamos a graficar el valor absoluto, ¿ya? También hicimos un ejercicio, ¿cierto?, de calcular una transformada de Fourier, ¿ya?, que en realidad era para introducir la propiedad de dualidad, ¿ya? Porque en el fondo la dualidad dice que si nosotros conocemos, como en este caso, ¿ya?, la relación entre la función L menos J omega t 0, ¿ya?, y el delta desplazado, ¿ya?, nosotros lo que teníamos que hacer era simplemente aplicar la propiedad de dualidad y haber obtenido, ¿cierto?, lo que obtuvimos acá, ¿no? Aquí una función delta Dirac en omega 0. Fíjense que ya no es T0, sino que es omega 0, donde omega 0 es la constante, ¿ya? Entonces ahí invertimos, ¿cierto?, los dominios, ¿ya? Entonces para la función exponencial compleja, ¿ya?, su correspondiente transformada de Fourier es la función delta justamente en omega 0, ¿ya? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, ¿cierto?, es el cálculo a través de la definición de la integral, ¿cierto? Nos dimos cuenta que nos da 0, excepto para la condición de omega igual a omega 0, donde ahí la amplitud nos da infinito, ¿ya? Esa amplitud infinito, ¿cierto?, corresponde a la definición de la función delta, ¿ya?, donde nosotros hacemos una flechita, ¿ya? Entonces, yo voy a copiar este y este. ¿Quedó alguna consulta mientras tanto? Ah, no, está bien. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar la propiedad de dualidad. Guardando, ¿cierto?, estas ecuaciones, porque nos interesa calcular nuevamente la transformada de Fourier. Como les decía, ya lo hicimos en la clase pasada, lo calculamos con la definición, pero ahora vamos a calcular usando la propiedad de desplazamiento para la función exponencial compleja, ¿ya? Esta de aquí. Entonces yo le pregunto, ¿se recuerdan de la propiedad de dualidad? ¿En qué consistía? ¿Cómo profe menciona la propiedad de dualidad? ¿Sí? O simetría también se le llama. De desplazamiento, no sé qué. Le voy a poner simetría. A lo mejor la conoce más por simetría. ¿Ya?
La propiedad es simple, es así. ¿Ya? Dice que si nosotros conocemos el par, ¿ya? G de t y G de omega mayúscula, ¿ya? Para hacer el cálculo, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es usar esa ecuación. ¿Ya? Y lo vamos a ver cómo lo operamos acá. Nosotros, esto es lo que conocemos. ¿Ya? A eso se refiere con el par. Nosotros tenemos el par G de t, delta de t menos t0, que es el desplazamiento en el tiempo, y su transformada de Fourier, que es G de omega. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que esta ecuación es igual a esta, excepto por el cambio, ¿cierto?, de los dominios. ¿Ya? Por un lado, acá en el tiempo tenemos la variable t y la constante omega 0, y acá tenemos la variable omega y la constante t0. ¿Ya? Entonces, para calcular esta función, ¿ya? Para calcular su transformada de Fourier, ¿ya? Recuerden que nosotros lo que hacemos primero es, ¿cierto?, usar esta ecuación. Dado que conocemos, ¿cierto?, esta de aquí, ese par, ¿ya? G de t, G de omega, ¿qué dice la propiedad? Nosotros vamos a tomar la expresión de G de omega y la vamos a cambiar al otro lado, al tiempo, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es tomar la expresión, ¿cierto?, de la G de omega, tal como dice aquí, y la vamos a llevar al tiempo. Significa que reemplazamos el omega por el t, y donde esté omega, nosotros le ponemos t, ¿ya? Y eso le corresponde, ¿ya?, aplicando la identidad, ¿cierto?, la ecuación del delta en el tiempo, el G minúscula, perdón, ¿ya? Y nosotros comemos tal cual. Aquí le agregamos el 2pi, y por lo tanto aquí va el 2pi delta menos t0, pero hacemos el cambio, ¿cierto?, de variable. T va a ser omega, y obviamente tenemos que hacer el cambio de signo, ¿ya? Menos de omega y todo lo que está aquí adentro. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, profe. Profe, Dígame. una cosita. Eh, me anduve perdiendo donde le puso GT. ¿Podría repetir un momentito? Es que estaba anotando y me perdí un poquito. ¿Cómo no entendí? Disculpe. ¿Podría repetir un momentito? Lo del GT es igual a, donde le puso donde reemplazó el T por el omega. Ese. Sí, de ahí para allá, de ahí para adelante. Ya. Entonces, fíjense, nosotros lo que tenemos aquí es el par, ¿cierto?, G de t, que corresponde a esa de ahí. ¿Ya? ¿Eso está claro? Sí, Perfecto. Entonces, por un lado tenemos el G minúsculo, este de aquí, que es, en definitiva, va a quedar ahora, sale de aquí, de este lado, ¿ya? Queda acá. Y tenemos el G mayúsculo, que va aquí, ¿cierto? Este de aquí, y la propiedad dice que nosotros ahora lo dejamos a este lado de la flecha. ¿Ya? ¿Ahí se entiende? sí. Perfecto. Yo quiero copiar la flechita, ahí está. Tararara. Eso es lo primero. Ahí sí, ya negro. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, el primer paso, ¿cierto?, es tomar la función de la frecuencia, llevarla al tiempo, y la función de el tiempo lleva la frecuencia y la frecuencia al tiempo. ¿Ya? Cruzado. Entonces yo voy a repetir lo mismo, para hacerlo más pausado. Y vamos a hacer el reemplazo de las variables. Esto lo voy a borrar.
Dice entonces que ese variable omega, nosotros la cambiamos por t. ¿Ya? Y ese omega lo cambiamos por t. Eso es lo primero. Y acá hacemos el cambio de variable, como dice aquí, ¿cierto? Menos omega. ¿Ya? La función me queda entonces como menos, pero es todo. Menos omega. ¿Ya? Tal cual estamos aplicando lo que dice la propiedad. Y lo que me faltaría, ¿cierto? Es el 2pi que aparece en la identidad a un lado y al otro. Eso da lo mismo porque es una constante. ¿Ya? Pero la entidad lo exige y nosotros tenemos que hacerlo igual. ¿Ya? Hasta ahí está todo bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora retomamos, ¿cierto? El problema original. Incluso aquí le podemos cambiar la letra para no confundirnos. H. Si tenemos una función h de omega 0 t 0, omega 0 t, perdón, aquí ese t una que ser una constante y omega también. ¿Ya? Entonces, para no, para no tener problemas, ahí está. Nosotros vamos a usar, en vez de T0, vamos a usar omega 0. Entonces me va a quedar muy parecido al otro. Oh, me la eché. Lo voy a copiar de aquí. Para que me quede el mismo exponente. ¿Ya? Al final eso es, son constantes nomás. Ahí está, omega 0. Y vamos a hacer el mismo cambio acá. Es una constante, como le decía, así que no molesta mucho. No molesta nada en realidad. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? Ahora, obviamente, lo que tenemos nosotros distinto es el signo. ¿Ya? Te la voy a bajar un poquito. Pues nosotros estamos calculando para L bajo J omega 0. Nosotros tenemos L a menos J omega 0T. ¿Ya? Este lo copio. Signo positivo. Y aquí tenemos signo positivo. ¿Verdad? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Entonces, yo voy a copiar este aquí. Entonces, la transformada de Fourier sale de aquí. Como usamos, ¿cierto? H de t, para no confundirnos, esta función va a ser h mayúscula de omega y no va a quedar igual a esto. Lo vamos a dejar así. Puedo escribir, ¿cierto? Como que equivalente menos omega. Y ahí tenemos la función delta de Dirac. ¿Ya? La única diferencia que teníamos antes es que no teníamos conocimiento de este valor. Porque cuando nosotros hacíamos el delta, voy a volver a la flechita. Aquí. Nosotros simplemente dibujamos un eje de amplitud, dibujamos el eje del tiempo y nosotros aquí dibujamos el eje, perdón, la señal así en negra.
que el impulso de Dirac. Es la frecuencia omega cero. Aquí sí. ¿Ya? La flecha indica que tiene una amplitud positiva. Pero nosotros siempre al delta aquí le dibujamos, ¿cierto? Una amplitud que en este caso vale 2pi. ¿Ya? Y el 2pi está aquí. Ahora eso sale por la identidad. ¿Ya? Pero este 2pi lo que representa es el área bajo la curva. O sea, si nosotros hacemos la integral, ¿cierto? De la función delta, nos va a dar el 2pi. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la relación o la obtención de eh, la transformada de Fourier de la función exponencial compleja, ¿ya? Sin hacer ningún cálculo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos podría servir eso? Aplicando siempre la misma propiedad. O bien ya sabiendo este par, porque este es un par que ya conocemos. ¿Ya? Si, por ejemplo, a nosotros nos piden calcular la transformada de Fourier de la siguiente función. La función coseno. ¿Ya? Omega sub 0 de t. ¿Ya? Si nos dicen g de t es la función coseno, ¿cuánto vale o cuál sería la señal o la transformada de Fourier, ¿cierto? G mayúscula del coseno. Ahí está. Y uno se pregunta, ¿cuánto vale esta transformada de Fourier? Signo de interrogación. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la transformada de Fourier de la función coseno? ¿Ya? Aquí lo que nosotros hacemos, porque esto lo sabemos, ¿cierto? El coseno lo podemos expresar como dos funciones exponenciales complejas, ¿ya? Una que es e, ahí está. Aquí. Esa es la entidad de Euler, ¿ya? Tenemos por un lado el omega 0 positivo sumando con el mismo omega, pero ahora negativo, ¿ya? Y todo eso va por un medio. ¿Ya? Esa es la entidad de Euler, ¿ya? Puesto que cada exponencial se representa por un coseno, ¿ya? Y por un seno. Entonces nosotros escribiendo esta ecuación, el coseno, ¿cierto? Que es lo mismo, como dos exponenciales, nosotros vamos a saber, ¿cierto? Que su transformada de Fourier viene dado por una función delta Dirac. Eso es lo que sabemos. Entonces, nosotros tenemos que para la exponencial compleja, que es positiva, se divide por 2, ¿cierto? Se nos va el 2, nos queda pi delta de omega menos omega 0. Y el negativo nos va a dar pi delta de omega más omega 0. ¿Ya? Esto lo borramos. Entonces, se fijan, sin hacer ningún cálculo, nosotros ya obtuvimos la transformada de Fourier de la función coseno. Y podemos hacer el gráfico en frecuencia de esta señal. Esto lo voy a poner ahí. Recuerden que aquí nosotros tenemos el eje de frecuencia. Y por el otro lado tenemos el eje de amplitud. ¿Ya? En el eje de amplitud, que es el vertical, nosotros aquí, recuerden, al dibujar, nosotros vamos a dibujar solamente el valor absoluto.
Exacto. Obviamente aquí no va a cambiar porque el pi es pi, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener aquí un delta Dirac. Ahora le voy a cambiar el color. Negro. Y al lado, o al reflejo, ¿cierto? Tenemos el delta en omega 0 negativo. Y la amplitud aquí es pi. Porque eso nos dice, ¿cierto? La ecuación. Entonces aquí tenemos para la frecuencia omega 0, ¿ya? Y para acá tenemos para la frecuencia menos omega 0, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Recuerden que estamos con la transformada de Fourier. La transformada de Fourier siempre es un número complejo, pero cuando da real, como en este caso, siempre hay un reflejo respecto al cero, ¿ya? Entonces aquí tenemos el lado de la frecuencia positiva y aquí tenemos el lado de la frecuencia negativa, ¿ya? Y se refleja una por otra o uno con la otra siempre cuando la función de Fourier, el g de omega mayúscula, ¿ya? Es real. Si la función es real, nosotros vamos a tener un reflejo, un espejo, ¿ya? Lo que nosotros deberíamos considerar solamente en la práctica, ¿cierto? Es desde el cero. Porque frecuencias negativas no existen, ¿ya? Dudas, consultas. Si nosotros tuviésemos el seno, va a pasar lo mismo. Descomponemos la función senoidal, ¿cierto? En dos exponenciales, y ahí vamos a tener, ¿cierto? Los dos delta al igual que acá. La diferencia va a ser que en la función senoidal, este signo de aquí es negativo, ¿ya? Por lo tanto, me estaría dando aquí negativo. Pero como nosotros graficamos el valor absoluto, ¿ya? Nos aparecen los dos deltas en el mismo lugar, ¿ya? O sea, en este caso, por ser el valor absoluto para una función senoidal, ¿ya? O cosenoidal, aquí le escribí 0, ¿ya? O una función senoidal, cosenoidal, el espectro es exactamente igual. No hay manera de saber cuál es cuál. Ahí está. Profe, una consulta. Dígame. Cuando el módulo de del G de omega, Ujú. en la frecuencia, ese es ¿cómo se llama? Me refiero al gráfico, a lo que muestra. Ese es el espectro de Fourier, ¿no es El cierto? espectro de Fourier. Exactamente. ¿Y cuál era el otro cuando nos llevaba el... Oh, me equivoqué. ¿Qué dice? Ahí está. Este es el espectro de Fourier. ¿Ya? Lo que pasa es que uno habla después de... En la práctica siempre uno habla de espectro. ¿Ya? No espectro de Fourier. O espectro en frecuencia. Y ese es cuando es el mismo módulo, pero cuadrado. ¿Ya? A ver si puedo poner cuadrado ahora. Ahí está. Este sería el espectro en frecuencia o espectro, ¿no? ¿Ya? Esta de aquí. Espectro en frecuencia. Así se llama. ¿Ya? Pero también todos le dicen espectro, ¿ya? Sin apellido, para hacer referencia al espectro de frecuencia, ¿ya? Pero en realidad ese gráfico corresponde a la densidad espectral de potencia, ¿ya? Potencia porque tenemos la señal elevada al cuadrado, ¿ya? Nada más que por eso. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer aquí, ¿ya? La densidad espectral de potencia, que es el elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado estos números de acá. El delta al cuadrado nos queda el delta al cuadrado. La única diferencia sería que esa amplitud sería pi al cuadrado, ¿ya? Pero la forma se mantiene. ¿Queda claro, joven? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Y así uno puede hacer con la propiedad de simetría o dualidad, ¿cierto? La puede aplicar con cualquier tipo de señal, ¿ya? A mí la propiedad que me interesa ahí ir a ver hoy día, antes de terminar, es la convolución. Ahí está. ¿Qué recuerdan de la propiedad de convolución? ¿Qué dice la propiedad de convolución? ¿Qué es la convolución, jóvenes?
Por ¿No ejemplo, era dos cuando se señales. multiplicaban dos señales? Ahí tenemos dos señales. ¿Qué pasa con esas dos señales? Vamos a poner G1 y G2. G1 de T. ¿Ya? Y la otra es G2. ¿Cómo es la convolución? ¿En qué consiste la convolución? G2. Joven, ¿en qué consiste la convolución? Yo le voy a poner aquí la ecuación y ustedes me dicen, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, aquí aparece G de omega, es lo mismo, son dos funciones. Este puede ser G, ¿ya? Y esta es la otra. Siempre son dos funciones. Ahí. ¿En qué consiste la operación de convolución entre dos señales? ¿Quién se recuerda? ¿O hacemos integral? ¿Se recuerdan o no? Por lo menos yo no, profe. ¿No se acuerdan? ¿Y el resto? Tampoco. Ya. Pero entienden sí esa definición, ¿cierto? Que es la integral. Ya hacen un repasito entre los dos. A ver si me queda bien. Entonces, la convolución, ¿cierto? Aquí aparece una integral. ¿Ya? Fíjense que es una señal asterisco, la otra señal en el tiempo. Una señal, ¿cierto? Que es G de t, la de aquí, queda, ¿cierto? Perdón, queda acá, ¿ya? Y fíjense que la otra señal, esta de aquí, lo que uno hace, es tomar la señal e invertirla, ¿ya? Entonces tomemos omega, yo la saco de aquí, y la invierto. ¿Qué pasa si la invierto? Va a quedar exactamente la misma señal, porque la señal es simétrica, ¿ya? Recuerden que la inversión es por el menos tau. Aquí tenemos G de tau, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir la señal es la misma, y empezar a... ¿Qué significa el menos tau? Es como la propiedad de Fourier, ¿cierto? Desplazamiento en el tiempo. El tau es la variable que nosotros, perdón, el tau efectivamente es la variable que nosotros estamos cambiando, ¿ya? Desplazando. Y esa parte de menos infinito. Entonces, como que la señal omega viene desplazándose desde menos infinito, una cosa así, un poquito más abajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Se multiplican las dos funciones y se saca la integral, ¿ya? Obviamente, si nosotros multiplicamos estas dos funciones ahora, ¿cierto? Ahí nos da cero. Y a medida que nos vamos acercando, sigue siendo cero. Hasta que la señal llega justo a un punto, ¿ya? En que se traslapan. Recuerden que la amplitud del más chiquitito es un medio, por eso esta es un medio. Hasta ahí y un poquito pasado, ya deja de ser distinto a cero. Entonces, a medida que el tiempo sigue avanzando, es como que el valor de la integral, ¿cierto?, empieza a aumentar. ¿Ya? Hasta un valor que es máximo, ¿cierto? Que sería cuando las dos están en fase. Porque si sigo para allá, recuerden que la integral calcula el área, ¿ya? Donde 0 es 0 y los extremos 0 es 0, por lo tanto tenemos un intervalo de tiempo más chiquitito, ¿ya? Este es el intervalo de tiempo más grande, 1, ¿ya? Entonces, si multiplicamos las dos señales, nos queda la amplitud de un medio, porque la otra es un medio, y el intervalo de tiempo nos queda 1. Entonces, si multiplicamos las dos y la integramos respecto al tiempo, recuerden que la integral es un cálculo de área. Entonces, aquí nos va a dar un medio por 1, ¿ya? Y aquí, a medida que avanzamos, ¿cierto?, el intervalo se hace más chiquitito. Entonces, la multiplicación ahora empieza a decaer.
Y yo les pregunto, bueno, antes de preguntarle, ¿cierto? Que la intersección de las dos señales empieza a disminuirse por el tiempo, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? El área entre las dos curvas es cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué forma en el tiempo tiene esta señal? ¿Qué forma debe tener así ahora pájaro? Jóvenes, ¿qué señal debería tener? ¿Qué forma? ¿Parábola? Parábola, ¿por qué? Pero o una curva que vaya, De a cero. medida que vaya aumentando, a medida que se vaya acercando, no, pero no sé, realmente. Exactamente. Hay que imaginarse, mira, hasta ahí tenemos cero. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, a medida que nos vamos acercando, ¿cierto? Ahí va el instante cero. ¿Ya? Y de ahí se empieza a aumentar, ¿cierto? El área entre las curvas, hasta que llega a un valor máximo, ¿cierto? Es como quien dice, esto sube, 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 llega hasta ahí y después baja, 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 baja. ¿Qué forma de onda tendría la señal en el tiempo? Que es el resultado de las dos. Creo que era como un pulso triangular, creo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Porque en el fondo nosotros estamos, recuerda que en la integral nosotros vamos paso a paso, ¿ya? Linealmente, como quien dice, tenemos el instante 0,1, después 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, lineal. Por lo tanto, el área que se va a cruzar es lineal. Y el resultado que tendríamos es este, ¿ya? Fíjense que ese 2 es porque es el punto máximo que tenemos, ¿ya? Hasta ahí. Desde 0 hasta 2, ¿ya? Por lo tanto, la convolución de dos señales cuadradas, ¿ya? Me da una señal triangular, ¿ya? Esa es la operación de convolución. Ahora, ojo que nosotros en telecomunicaciones decimos que la convolución es sinónimo de filtrado. ¿Ya? Cuando nosotros convolucionamos dos señales, estamos filtrando dos señales. ¿Ya? Ahora, obviamente que este procedimiento de cálculo, ¿cierto? Tenemos una integral de por medio, una señal que se desplaza, ¿cierto? Respecto de la otra. El tiempo es bastante engorroso, pero como estamos viendo Fourier, ¿ya? La transformada de Fourier en realidad nos va a ayudar, ¿cierto? A que en vez de hacer el cálculo de la integral, en vez de hacer ese filtrado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar la transformada de Fourier de una señal, tomar la transformada de Fourier de la otra y multiplicar las funciones, las transformadas de Fourier de las dos. Yo quiero rescatar aquí esta función. Entonces veamos qué pasa con la convolución y la propiedad de Fourier. Ambas señales son pulsos rectangulares, ¿ya? Tienen el mismo ancho, solamente cambia la amplitud, ¿ya? Entonces la transformada de Fourier para la de arriba, ¿cierto? Va a ser exactamente igual que para la de abajo, excepto por la amplitud. Una es un medio, la otra es uno. Pero nos olvidamos un poquito de la amplitud, ¿ya? ¿Qué dice la transformada de Fourier? Que nosotros tomamos la sampling de una con la sampling de la otra, que son iguales, ¿cierto? Porque el ancho del pulso son iguales. Y eso nos da como resultado un sampling al cuadrado. Y si nosotros queremos volver el tiempo, aplicamos la transformada de Fourier inversa y recordamos, ¿cierto?, de que un sampling al cuadrado le corresponde a una función triangular. ¿Ya? Entonces, es el procedimiento que nosotros aplicamos ahora para lo que es la convolución. Obviamente tenemos que partir de la base que conocemos las dos señales, ¿ya? O la transformada en Fourier de las dos señales, que en este caso es así. Ya, en la próxima clase vamos a repasar de nuevo esto con otro ejemplo, ¿ya? Para que quede más clarito. Como les decía, aquí ya nosotros vemos nomás la integral, ¿cierto? La convolución en el tiempo es una integral entre dos funciones, ¿ya? Pero nosotros no hacemos ningún cálculo de integral. Nosotros nos vamos a las propiedades de Fourier y aplicamos ahí, ¿cierto? Eh, Toda esta posibilidad de multiplicar simplemente las funciones en frecuencia y si queremos llevarlo al tiempo, aplicamos la transformada de Fourier inversa. ¿Dudas, consultas, jóvenes?
Sync, eso es lo mismo que el sampling, ¿no es cierto? Exactamente. Ah, ya. Sync es el nombre cero sobre su argumento. ¿Ya? Que esa función así que sube, que baja, que baja. ¿Ya? Lo que pasa es que yo uso el sync porque en el libro se usa así. Bueno, en todas partes se usa así. Después cuando trabajemos más, uno le pone sync igual. ¿No? Pero la forma de onda es esta. Esa. ¿Ya? La sampling al cuadrado. Fíjense que aquí está graficado G de omega, ¿ya? No el valor absoluto. Duda, consulta, jóvenes. Ninguna, profe. ¿No? Sí, profe, ninguna, yo por mi parte. Perfecto. ¿Se acordaban así de la convolución o no? O sea, tienen que haberlo Un visto por ahí. poco. ¿Ah? Sí, sí, lo vimos en herramienta de análisis de señales. Herramienta, perfecto. ¿Ya? Entonces, cosa a recordarlo. Y como le reitero, nosotros estos cálculos integrales aquí ya no se hacen. ¿Ya? Así que usamos las propiedades de Fourier y multiplicamos solamente en frecuencia. Y de hecho, ni siquiera llegamos al punto de aplicar la inversa, sino que nos interesa el resultado de convolucionar las señales. Que de aquí en adelante nosotros vamos a usar la palabra filtrado. ¿Ya? Y de ahí obviamente viene el filtro. ¿Ya? Entonces vamos a tener una señal por un lado y por el otro tener un filtro. La vamos a convolucionar, en realidad la vamos a filtrar. Ya muchachos, quedamos hasta aquí entonces. Yo más tarde después le indico el link de grabación. Que tengan buena Profe, tarde. Dígame. disculpe, los links de las grabaciones, usted lo envía por WhatsApp, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya, súper. Perfecto. Ya muchachos, Gracias. que estén muy bien. Buen fin de semana. Vale, Chao, profe. que esté bien. Chao, Un profe. abrazo. Chao, chao.